Oscuros. Hoy traigo para todos ustedes una primera recopilación de experiencias ocurridas a niños. Aquí podrán escuchar anécdotas espantosas que, como verán, dejaron marcados de por vida a los pequeños y pequeñas que sufrieron estos horrores. Es común que se diga que los niños, por alguna razón, ven cosas que otros no. Pero pocas veces se explica que aquello que solo ellos ven no es siempre agradable. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Hombre sin rostro. Hola, Ger. Es un placer escribirte. Siempre escucho tus narraciones. Me encantan. Intenté resumir todo lo que pude mi experiencia. O más bien, experiencias. Espero que puedas leerla. Te mando un saludo. Bueno, mi historia no tiene un inicio como tal. Realmente, desde que tengo memoria, me perseguían lo que algunos llaman hombres sombra. Mi mamá cuenta que desde que comencé a hablar, le decía que veía duendes. Probablemente les nombraba así porque mi abuela es de esas personas que siempre dice que si un objeto se pierde o si pasa algo raro, es obra de duendes. A pesar de ver a estas criaturas a tan corta edad, nunca me pude acostumbrar, incluso si los encuentros no duraban más que unos segundos. Cuando estaban ahí, experimentaba una sensación de pesadez y frío. Me costaba respirar y sentía una mirada fija en mí. Y lo peor es que no importaba dónde me encontrara yo. Así fuera un espacio relativamente cerrado y sin tantas personas, o todo lo contrario, podían estar ahí. La época que más recuerdo es cuando nos mudamos a casa de una de mis abuelas. Una casa enorme en la que la mayor parte del tiempo me encontraba sola, ya que mi madre y abuela trabajaban hasta tarde. Yo solía verlos en las puertas. Figuras enormes sin rasgos en específico que se me quedaban observando. Para evitarlos lo más posible, no me adentraba en la casa. Era un pueblo pequeño, por lo que, si el clima lo permitía, prefería quedarme afuera todo el día con mis amigos. Sin embargo, si no tenía opción, me quedaba en la cocina, donde estaba la salida más cercana. Pero no duraba mucho. Apenas sentía su presencia, me volteaba y los veía. El miedo me invadía tanto que tomaba mis zapatos y aún descalza salía corriendo de la casa con los ojos llorosos. Le relataba estos encuentros a mi mamá, pero ella, igualmente preocupada, pensaba que solo era la imaginación activa de una niña pequeña. Como a los 9 años, después de escuchar tantas veces el «es solo tu imaginación» o «puede que haya sido el reflejo de alguna cosa o persona», me armé de valor. Un día, sola en casa, me fui a sentar al pasillo donde se encontraba la escalera al segundo piso. Quería comprobar que esas cosas estaban ahí, algo que confirmé a los pocos minutos. A la mitad de la escalera surgió esa enorme sombra. Me paré de frente a la escalera, temblando de miedo, diciéndome a mí misma, «es mi imaginación, va a desaparecer». Mientras la sombra bajaba, paso a paso, la larga escalera, con tal calma que sentía que el tiempo se había detenido. A pesar de que no tenía rostro, sentía que su mirada estaba fija en mí de algún modo. No pude emitir ningún sonido, y cuando solo le quedaban unos escalones, salí corriendo. Fue como si todo ese tiempo en que estuve frente a esa casa no hubiera respirado. Me sentía agotada de solo haber estado ahí. ¿Y qué podía hacer?
pues contarle a los adultos y a mis amigos. Lo hice, pero ellos no podían hacer nada. Incluso le pedí ayuda al padre de la iglesia del lugar, pero siguieron ahí las sombras por años. Tuve que adaptarme. Reconocía su presencia, por lo que rápidamente me iba del lugar sin mostrar mi miedo, o a veces solo los intentaba ignorar hasta que se fueran. En una ocasión, a los 15 años, estaba sola cocinando, cuando sentí cómo se acercó hacia mí y me levantó el cabello dejándolo caer sobre mi rostro. Me volteé rápidamente llorando y nadie estaba ahí, pero por la sensación sabía que eran esas cosas. Estaba cansada y recordé lo que me dijeron muchas personas creyentes de estas cosas paranormales. Grítales chucheadas. Aquí en Chile quiere decir insultos. Por lo que comencé a insultar a gritos que me dejaran en paz, que me sentía enojada y cansada por tener que aguantar tantos años el lidiar con su presencia. Para mi sorpresa, desaparecieron. O eso quiero creer. Actualmente tengo 23 años. No los he vuelto a ver. Sin embargo, de vez en cuando siento una ligera sensación de que me están observando, por lo que no he dejado el hábito de cerrar las puertas de las habitaciones. Hace unos meses, en casa de mi madre, estábamos viendo una película con ella y mis hermanos pequeños, todos sentados en el sillón frente a mí. Entonces, de repente sentí esa sensación. No podría olvidarla, pero solo la ignoré, hasta que vi el rostro de mi madre y mis hermanos. Estaban pálidos con su mirada fija, y solo dijeron: «Una sombra enorme pasó detrás de ti». Mis papás me tienen miedo. Cuando yo era mucho más joven, trabajaba en una pequeña escuela como maestra de kinder. A lo largo de todos esos años conocí muchas historias de estos niños. Algunas eran tontas y sin sentido, como es normal a esa edad. Otras eran bonitas anécdotas de viajes que hacían con sus papás y unas pocas eran siniestras. Secretos que los niños me contaban porque después de sus papás yo era la siguiente persona con autoridad y en quien confiaban. Era como otra mamá para ellos. Llegué a escuchar muchas experiencias de abusos físicos y mentales que los pequeños me contaban con voz baja y con lágrimas en los ojos. Pero una en especial fue la que más terror me causó, y lo peor fue que tiraba más por el lado paranormal. La historia me la contó una de las alumnas más obedientes y tranquilas del salón. Ella siempre me pareció una niña bien, que nunca dio indicios de tener problemas en casa. Todo comenzó una mañana en la que los niños empezaban a llegar al salón. Ella, como era costumbre, era una de las primeras en ser traída por su mamá. Cuando llegó, se sentó en su pequeña mesa y sacó un cuaderno en el que empezó a hacer garabatos. Por pura amabilidad me acerqué a ella y le pregunté que qué era lo que estaba haciendo. Solo me contestó que dibujaba. De la nada dijo una frase que marcaría el inicio de la experiencia. «Mis papás me tienen miedo». Le pregunté por qué decía eso, creyendo que me narraría una anécdota chistosa, pero fue todo lo contrario. Con palabras que usaría alguien de su edad, me dijo que cuando llega a casa, sus padres la encierran en su cuarto porque ella está maldita. Sé que suena increíble, y de hecho yo no creía lo que me decía, pero los detalles que comenzó a dar me dejaron impactada. Supuestamente, sus padres eran muy duros con ella porque la pequeña tenía comportamientos de lo más extraños, tanto que espantaba a sus papás. Y estos tomaban medidas muy fuertes para combatir estos comportamientos. Se me hacía inhumano que trataran así a su hija solo porque no la entendían. No me lo podía creer.
Dadas las declaraciones de la niña, me vi obligada a hablar con sus padres, porque quizá detrás de todo lo que ella decía había un error, o quizá había algo oscuro y real que debía ser tratado con ellos. Cuando llegó el día de la cita, tanto el padre y la madre asistieron. Se veían despreocupados. Claramente no sabían por qué estaban ahí. Cuando les empecé a contar de lo que la niña me había hablado, de inmediato ambos se pusieron tan nerviosos que no pudieron ocultarlo. No soy psicóloga ni nada, pero definitivamente escondían algo. Al darse cuenta de que no podían explicar de manera racional las confesiones de su hija, se alteraron aún más y ocurrió lo impensable. Me dijeron que creían que su niña estaba poseída. Ellos aseguran que algo maligno la rodea, pues desde hacía un tiempo se comportaba de manera extraña. Dicen que un día la encontraron dormida encima de un mueble tan alto que sería imposible que ella se hubiera podido subir sola. Otras veces la encontraban parada en medio de la sala sosteniéndose con ambas manos y pies, pero al revés, es decir, mirando hacia el techo. Juran escuchar a la niña pronunciar groserías con una voz que no es la suya, y lo más espantoso es que la han visto jugar con cuchillos como si fueran cualquier cosa. Ni siquiera saben cómo es que llega hasta ellos. Por lo que dicen, estuvieron tratando de encontrar una solución. La habían llevado con psicólogos, pero nadie podía explicar sus comportamientos. Y debido a todas las cosas tan aterradoras y peligrosas que hace, los papás prefieren dejarla encerrada en su cuarto para evitar que se dañe. Me gustaría decir que al final encontramos una solución juntos, pero ni siquiera me dejaron ayudarlos. Desde aquel día no pude ver a la niña de la misma manera, aunque sinceramente yo nunca noté nada extraño en ella. Al final perdí la pista de la niña y nunca supe en qué terminó todo. Las semanas pasadas. Buen día a todos. Y feliz Día del Niño a los que me estén escuchando. Me llamo Gladys Hernández. Soy maestra de preescolar desde hace 10 años. Una cantidad enorme de niños y niñas han pasado por mi salón y gracias a ello he vivido muchísimas experiencias. Algunas bonitas y otras definitivamente no tanto. Hace ya unos años que sucedió la experiencia que hoy les traigo. En aquel entonces teníamos una actividad semanal que trataba sobre hacer dibujos de cómo había sido nuestra semana anterior. Algunos niños seguían las instrucciones y otros dibujaban lo que les daba la gana. Yo al principio pensaba que Rogelio era uno de los niños que prefería plasmar en el papel lo que su imaginación le dictaba, pues dibujaba lo que parecían ser garabatos y monstruosidades. Uno en especial se presentaba con frecuencia. Era una criatura negra, alta y delgada con grandes ojos rojos enfurecidos. A veces se veía al lado de un interruptor de luz, o dando a entender que lanzaba objetos. Al inicio lo regañaba y le repetía las instrucciones, pero él parecía no entender, pues seguía dibujando las mismas cosas una y otra vez. Llegaron a darme mucho miedo sus dibujos. Los hacía de una manera tan retorcida que no sabía qué pensar. Ya preocupada hablé con él y le pregunté por qué hacía estos dibujos. El niño, con el poco léxico que tenía, me dijo que eran cosas que pasaban en su casa. La alerta dentro de mi cabeza se encendió, pues llegué a pensar que era una manera de externar el maltrato físico que recibía en su hogar. Mandé a llamar a sus papás. En cuanto les mencioné y enseñé lo que su hijo hacía, ambos se horrorizaron. Pero resultaba que su sorpresa y miedo no eran producto de que desconocieran esto que salía de la cabeza de su pequeño, sino todo lo contrario. Ellos sabían por qué lo dibujaba. Me contaron que en su casa ocurren eventos extraños, que las cosas se caen, encienden y apagan luces, escuchan pasos y mucho más. Sin embargo,
Lo más aterrador del asunto es que ellos aseguran que el niño dice que aquello que los acosa y amedrenta en su propio hogar es aquel monstruo que aparece constantemente en sus dibujos, y la descripción que les da es siempre la misma. Es justo como la dibuja. El niño eventualmente pasó a primaria y le perdí el rastro. No sé qué habrá sido de él o de su familia, pero espero de corazón que se encuentren muy bien. Los niños planos. Esta historia le pasó a mi sobrino y a mi hijo. Ellos en ese tiempo eran unos chicos de 7 años que odiaban ir a la casa de la abuela porque decían que ahí se le aparecían unos niños completamente negros como sombras. Todo comenzó un día que habíamos ido a la casa de mi mamá para cenar y ver la televisión. Cuando ella vivía, era normal que hiciéramos estas actividades para relajarnos los fines de semana. Extraño mucho eso. Mientras mi mamá, mi hermana y yo estábamos frente a la televisión, mi hijo y mi sobrino se iban a jugar por ahí. Una de esas noches, escuchamos un grito desde la parte superior de la casa, donde estaban las habitaciones, y los pequeños bajaron corriendo las escaleras, llorando tan fuerte que pensamos que se habían hecho alguna lesión seria. Cuando llegaron con nosotras, nos empezaron a contar que alguien les había apagado las luces y se los habían intentado llevar debajo de la cama. Cuando nos contaron esto, las 3 señoras nos miramos sin entender a qué se referían. ¿Hay una persona allá arriba?, le preguntó mi hermana a su hijo. Él respondió que no sabía, que todo estaba bien y de repente pasó. Subimos a checar los cuartos, pero todo estaba vacío y las luces funcionaban bien. Entendíamos que cuando tienen esa edad, los chicos suelen asustarse mucho por la oscuridad y comienzan a imaginarse cosas. Así que pensamos que simplemente hubo un fallo en la electricidad y ellos se asustaron. Lo dejamos pasar. Cuando volvimos el siguiente fin de semana, volvió a ocurrir algo similar. Los niños estaban jugando en el baño cuando, de nuevo, soltaron un grito tremendo que nos alarmó a todas. Mi mamá fue la primera en llegar y encontró a los 2 encerrados en el baño. Era como si ellos hubieran puesto el seguro. Cuando nuestros pequeños le abrieron, empezaron a contar que un niño estaba ahí detrás de la puerta corrediza de la ducha. Su abuela se acercó e intentó abrirla, pero ellos le suplicaron que no lo hiciera. Ignorando sus peticiones, la abrió y no había nadie. Mi hijo nos juraba y perjuraba que ahí lo había visto, que era como una sombra de niño, pero plana, así como si fuera una calcomanía. Preocupada no porque esto fuera real, sino porque no sabía por qué mi hijo se lo inventaba, hablé con él seriamente. Intenté hacerle saber que mentir era malo, pero nunca se despegó de las historias y entre más me hablaba de ellas, más datos me daba, lo cual era bastante inquietante. Cuando mi hijo creció, un día platicábamos de estas historias y él nos confesó que sí veía a estos niños. De hecho, su primo también era testigo de ello y él también aseguraba verlos. Ya con la edad que tenían, la veracidad de las historias era mucho mayor, porque ahora que eran grandes no tenían razones para mentir. Como ya nos habían mencionado años antes, estos niños eran planos, como si fueran dibujos en 2D. Y siempre que se los encontraban, estos intentaban alcanzar a nuestros pequeños con sus manos raras. Eran encuentros tan fugaces que no tenemos mucha información al respecto. Todo era muy extraño. Dejamos de frecuentar tanto la casa de mi mamá, o al menos ya no los llevábamos para allá. Pero las últimas veces que estuvimos ahí antes de que mi madre falleciera, podría jurar que la casa se sentía diferente, más fría y menos segura.
Mis mascotas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Braulio. Tengo 20 años y vivo en Baja California Sur. La anécdota que quiero contarles me sucedió cuando era muy pequeño. Y hasta ahora me es difícil contarlo porque siento que nadie me cree, lo cual es totalmente comprensible. Verán, mis papás salían a trabajar siempre muy temprano y regresaban hasta muy noche, por lo que me quedaba solo la mayor parte del tiempo cuando volvía de la escuela. Esto era todavía peor en vacaciones, cuando no tenía ninguna compañía prácticamente todo el día. Para ayudarme con el tema de la soledad, mis padres me compraron un loro. Al principio me aburría bastante con él, no hacía más que parlotear sin cesar hasta que me dolía la cabeza. Ni encerrándolo en un cuarto se callaba. Y encima de todo, me picaba cuando quería tocarlo. Fue en definitiva el peor regalo que me pudieron dar. Siempre les pedí un perrito, pero me dijeron que era demasiada responsabilidad, que primero me darían este animal emplumado que era relativamente más fácil de cuidar, y si veían que lo podía hacer, me comprarían entonces un perro. Un día, cuando ya no soporté más los ruidos del ave, lo encerré en el cuarto de mis papás. Y entonces escuché una voz. Era la voz de un niño, quizá. Se escuchaba triste o enojado. No sabría cómo describirlo. Mi cerebro trató de darse explicación de por qué carajos habría un maldito niño ahí. Lo que decía recuerdo que era desagradable. 2 frases en especial fueron las que me hicieron querer ir a ver lo que pasaba. Van a morir y el infierno espera. Y todo esto venía acompañado de una sarta de groserías que me estaban tensando bastante. Abrí la puerta y lo único que vi ahí fue a esa horrible ave. Me vio cuando entré y no me quitó la mirada de encima ni un segundo. En todo momento su pico estaba abierto y solo podía ver su lengua moverse descontrolada mientras emitía esas frases tan desconcertantes. Me dio muchísimo miedo y cerré la puerta. Me quedé pegado a la entrada de la casa esperando a mis papás. El animal se quedó callado en cierto momento, ni siquiera me di cuenta cuándo fue. Ese evento volvió a ocurrir un par de veces mientras lo tuvimos. Y un día simplemente lo encontramos muerto por la mañana. Está de más mencionar que mis papás no creyeron nada de esto. Después de él, a nuestra casa llegó una gatita. Todos los días la veíamos sentada frente a nuestra casa. Era muy curioso porque nunca la habíamos visto y ni tenía dueño. La dejamos entrar un día y se sintió como en casa. Era muy linda y tierna conmigo, y se la pasaba acurrucándose a mi lado. No había nada extraño en ella, en serio, era como cualquier gato. Pero un día hizo algo espantoso. Yo había regresado a casa de la escuela. Dejé mis cosas en la cocina y escuché una risa muy aguda debajo de la mesa. Giré mi cabeza tan rápido que casi me lastimo. Debajo de la mesa estaba mi gata mirándome. Me le quedé viendo, pero no hacía nada. Creyendo que quizá era un sonido normal de los gatos, alejé los pensamientos raros de mi cabeza y me hice de comer aprovechando que estaba ahí en la cocina. Un llanto se hizo presente entonces. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Mis manos comenzaron a temblar. No la estaba viendo, pero sabía que era mi gatita porque provenía del mismo lugar en el que ella se encontraba. Me hice el loco y fingí no haber escuchado, y continué buscando en el refrigerador. Me quedé ahí un minuto entero mientras el llanto continuó, hasta que finalmente escuché cómo se alejaba. No volví a escuchar algo así de nuevo, y la gatita volvió a la normalidad, suponiendo que lo que hizo esos sonidos sí era mi gatita. Cuando cumplí 13 años, mis padres se dieron cuenta que cuidaba muy bien a mi gatita y me compraron a un perro. Para entonces la verdad es que ya ni siquiera lo quería, tanto porque estaba muy a gusto con mi gata, como porque ya estaba demasiado asustado por las cosas que me habían pasado con mis mascotas. Ni siquiera sé por qué lo acepté, pero lo hice. Con las cosas fueron demasiado lejos. Le tenía miedo. Incluso cuando no tenía razones reales porque se comportaba como cualquier otro perro, pero pensaba que haría algo raro.
Y así fue. Muchas veces me encontré a mi perro mirándome y sonriendo. Sí, sonriendo como lo harías tú o yo. Era una sonrisa horrible, inhumana. Me le quedaba viendo a él y él a mí. Y no era hasta que yo apartaba la mirada después de unos segundos que él lo hacía también y dejaba de sonreír. Cada vez que ocurría esto se me revolvía el estómago. Y una noche de verano, cuando me había ido a dormir, él pudo entrar a mi cuarto porque dejaba la puerta abierta por el calor y se subió a mi cama. Medio adormilado pensé que solo querría dormir junto a mí y no le presté atención. Pero entonces sentí su lengua lamiendo mi nuca. El problema fue que lamía como lo haría un humano, lentamente, casi como si disfrutara el momento, de arriba a abajo una y otra vez. Sentí sus exhalaciones por la boca. Estaba aterrado. Comencé a respirar muy rápido y solo se bajó de la cama y salió del cuarto. Esa fue la última vez que ocurrió algo así con él. No he vuelto a experimentar un episodio como ese, ni con mi gatita ni con el perro, pero vivo con miedo de vivir lo mismo otra vez. Oscuros. Espero de corazón que estén disfrutando de estos relatos tan inquietantes. Y si les está gustando, déjenme su like y compártanlo para que otras personas escuchen estas anécdotas. Muchas gracias. El señor de mi cuna. Hola Ger, disfruto mucho de tus videos y dejo mi experiencia por si puede serte de utilidad para uno de ellos. Desde niña me han sucedido cosas que no puedo explicar. Mi padre cuenta que unos días después de mi nacimiento, mi abuelo paterno murió. Nunca se había llevado bien con él, así que la verdad es que no le dio mayor importancia, ni siquiera asistió al funeral. A partir de ahí, mi papá cuenta que comenzaron a pasarle cosas extrañas. Objetos se caían sin razón aparente, le movían la cama, o mientras dormía, sentía que tocaban sus pies. Pero lo más extraño sucedió el día que encontró a mi abuelo. El fantasma de mi abuelo. Estaba de pie frente a mi cuna, mirándome. Mi padre dice que a lo mejor era por no haberlo perdonado en vida. Pero una vez hizo las paces con él, todos esos eventos dejaron de pasarle, al menos a mi papá. A mí siguieron sucediéndome cosas que me espantaban mucho. Recuerdo muy bien un día que, viendo la televisión, una y otra vez bajaban un crucifijo de la pared a la mesa. Lo ponía de nuevo en su sitio y a los pocos minutos volvía a aparecer abajo. En los cuadros o pinturas que teníamos, a veces los ojos pintados se movían. Veía cómo el iris iba de un extremo al otro de los ojos de estas decoraciones. Pero el colmo fue una noche en la que tenía insomnio, y mientras meditaba sobre lo cansada que estaría al día siguiente, escuché que la puerta de la entrada se abrió. Yo vivía en un pupilaje mientras estudiaba la universidad, y me extrañó muchísimo que alguien entrara o saliera a la 1 de la madrugada. En fin, no fue algo que me preocupara especialmente. Seguro alguien salió a cenar o de fiesta, pensé. De pronto noté que los pasos se acercaban a la sala, luego al comedor, la cocina, el patio y finalmente mi habitación. Entonces, lejos de pensar lo peor, creí que necesitaban algo de mí. Van a tocar la puerta, me dije. Pero no, directamente la abrieron. Eso me hizo pensar que tal vez no era alguien de la casa, sino un ladrón, un violador o algo así.
Me asusté tanto que no quería volver la vista a la puerta. Estaba temblando. Escuchaba los pasos cada vez más cerca de mi cama. Se sentó a la par mía, y entonces, antes de girarme para verlo, rogué a Dios porque fuera alguien de la familia que vivía ahí. De nuevo, no fue así. No conocía al sujeto. Era un hombre delgado y de cabello rizado. Me veía con los ojos bien abiertos. Me tumbó en la cama. Quise gritar, pero me sentía paralizada. Cuando se puso sobre mí me defendí. Aparté su cara jalando su cabello hacia atrás y apartando sus brazos. Y durante este forcejeo, simplemente desapareció. Se esfumó entre mis manos. Fue tan extraño porque estaba segura de que era un hombre de carne y hueso. Evidentemente me sentía aliviada de que mi vida no corriera realmente peligro, pero no sabía qué había pasado. Aunque yo sufría de parálisis del sueño relativamente recurrente, esto había sido muy distinto. Luego de eso, poco a poco las cosas fueron calmándose, y de hecho a mis 27 años, los fenómenos paranormales, o al menos inexplicables, han dejado de pasar. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿ese hombre que mi padre vio parado frente a mi cuna cuando era una bebé, realmente era mi abuelo? El perro callejero. Un gusto estar aquí con todos. Mi nombre es Samuel. Mi experiencia ocurre durante una visita al rancho de mis tíos. Mi abuelo había muerto y fuimos hasta allá para velarlo. Ahí conocí a una prima chiquita de unos 6 años. Su nombre es Beatriz. Es muy bonita y tierna. Nos llevamos bien enseguida. Junto con ella y otros primos, fuimos a recorrer los alrededores del rancho después del día del velatorio. La niña, que ya conocía este lugar porque vivía aquí, nos enseñó sus zonas favoritas. Como no teníamos nada que hacer, le seguimos la corriente y la acompañamos a estos sitios. Llegamos a un camino desde el que se podía ver el campo en todo su esplendor. Nosotros que somos de ciudad, nos quedamos ahí unos minutos contemplando lo que veíamos. De pronto, Beatriz me agarró de la mano y se puso detrás de mí. Su mirada estaba dirigida a un perro negro desnutrido que estaba caminando hacia nosotros. La chiquita empezó a sollozar, como si no quisiera que se le acercara a ese animal. «No te preocupes, no te va a hacer nada», le decía. Pero ella seguía tan aterrada como si en vez de un perro estuviera viendo a un oso. La niña me jaló para que nos fuéramos. Y solo para no verla llorar le hice caso y nos alejamos del pobre perrito que solo se nos quedó viendo mientras nos alejábamos. Le preguntamos por qué le temía, y pensamos que nos diría cosas tan simples como que un día le ladró y la correteó. Pero nos contó cosas tan extrañas que lo único que pudimos pensar es que eran imaginaciones suyas. Nos dijo que el perro le hablaba, que cuando estaban solos, la bestia caminaba en 2 patas y la miraba sin parpadear. También nos platicó que el perro despedía un olor horrible, pero no como un animal normal de campo, sino algo rancio y muerto. Al oír esto, di un último vistazo hacia atrás, solo para percatarme de que el perro negro se había ido. Pasamos 2 días más en el rancho de mi tío, y al día siguiente nos regresaríamos a la ciudad. Aquella tarde me sentí especialmente reflexivo y melancólico por la muerte de mi abuelito. Así que sin decirle nada a nadie, me salí a caminar un rato. Durante el trayecto, me topé con el perro al que le temía Beatriz. Me vio en la lejanía y se me acercó corriendo. A diferencia de lo que contaba la niña, el can era de lo más amoroso y juguetón. Estos animales, con darles una caricia, te podrían seguir por el resto de su vida. Así que me acompañó en mi caminata. Mientras yo escuchaba música con un solo audífono,
Le dejé de prestar atención al animal y de pronto oí una voz tan clara como si estuviera a mi lado. «Oye», me dijo. Volteé hacia atrás, pero no había nadie salvo el perro negro. Por culpa de las historias de Beatriz, a mi imaginación no le costó trabajo fantasear que fue el animal quien habló. Lo vi, pero este solo me devolvía la mirada sin hacer nada más. Confundido, volví a caminar hacia el frente, y de nuevo escuché la voz. «Voltea», susurró. Me hice el loco. Fingí que no había escuchado esa palabra. «Voltea», repitió con un tono más grave y alto. Preocupado por la situación, giré la cabeza, y lo que vi sé que nadie me lo va a poder creer. Pero lo vi parado en 2 patas, caminando con tambaleos hasta a mí. Sin estar seguro de si esto era mínimamente normal, me fui por donde venía y corrí tan rápido que me tropecé algunas veces. El perro, nuevamente en 4 patas, comenzó a correr hacia mí. Yo estaba tan paniqueado que no sabía si estaba jugando como al principio o si ahora corría para atacarme. Desconozco si fue obra del miedo y de mi imaginación, pero podría jurar que cuando volteé a verlo mientras intentaba huir, mantuvo una maldita sonrisa escabrosa. Solo me persiguió por unos metros y se detuvo. Pero incluso así, yo seguí corriendo hasta llegar a casa de mis tíos. Todos me vieron muy preocupados y me preguntaron qué me pasaba, pero no me atreví a contarles sobre lo sucedido. Creerían que estaba loco. ¿Quién sabe? A lo mejor todo fue un malentendido. No es imposible que un perro se pare en 2 patas, y quizá la voz la imaginé. No sé. Trato de pensar que las historias de Beatriz son falsas, y lo que viví fue un suceso aislado y lleno de coincidencias. El hombre de 3 ojos. Antes que nada, feliz Día del Niño si es que alguno está escuchando mi experiencia. Por circunstancias en las que no quiero ahondar, mis padres ya no pudieron cuidar a mi hermano pequeño. Yo tengo 27 años y me eché la responsabilidad de cuidarlo. Él cumplió los 10 apenas el mes pasado. Para poder cubrir los gastos de mantener a una familia, me tuve que poner a trabajar. No gano mucho, pero al menos nos alcanza para comer. Mi hermano tiene autismo, y aunque su condición no se encuentra en un espectro muy grave, sí es necesario tratarlo de una manera especial. Él, cuando era más pequeño, sufría de terrores nocturnos. Me despertaba por las noches con gritos horribles y cuando iba a verlo a su cuarto, lo encontraba con la cara desencajada como si hubiera visto a la criatura más horrible que pudieras imaginar. Lo tranquilizaba tan bien como podía y me dormía con él. Con el tiempo, estos episodios de terrores nocturnos fueron disminuyendo hasta ser muy ocasionales y casi que me olvidé de ellos. Sin embargo, la historia que quiero contarles hoy trata sobre una de las tétricas razones por las que estos males regresaron. Recuerdo que era un martes. Yo salí del trabajo y acompañé a mi hermano hasta nuestra casa. Desgraciadamente, como siempre, debía volver para continuar con mis labores. No me gustaba para nada dejar a mi hermano solo, pero es que es eso o no trabajar y morir de hambre. Cuando dieron las 7 de la tarde regresé a mi hogar. Vi que un montón de gente estaba reunida alrededor de la casa de un vecino nuestro. Había incluso policías impidiendo que los chismosos se acercaran más. Le pregunté a alguien de ahí qué había pasado y me comentaron que unos ladrones entraron a la fuerza a su casa. Terminaron por dispararle al papá. En cuanto oí esto último, corrí de regreso a casa para ver cómo estaba mi hermano. Lo encontré en una esquina del baño en posición fetal. En cuanto me vio, se levantó y me abrazó. Estaba tan asustado. Por supuesto, esa noche y las siguientes tuve que dormir con él.
La verdad era tanto para tranquilizarlo como para cuidarlo por si llegaba a volverse realidad la mínima posibilidad de que los ladrones vinieran a nuestra casa. Con el paso de los días, los nervios de ambos parecieron calmarse, pero la paz no duró tanto, pues las pesadillas de mi hermano volvieron. La primera noche que sus gritos inundaron la casa, lo primero que me cruzó por la mente es que esos malnacidos habían irrumpido aquí. Corrí hasta su habitación y miré por todas partes. El único que estaba ahí era mi hermanito. Sin embargo, esta vez se veía más inquieto de lo normal. Lloraba y se agarraba la cabeza aterrado. «Había un hombre aquí», me decía. Me senté a su lado y lo abracé. Me di cuenta de que él estaba tan espantado como yo de que los ladrones vinieran. Semana tras semana, las noches en las que él se despertaba asustado eran cada vez más frecuentes. Hubo cierto día en el que él empezó a gritar: «El hombre de 3 ojos viene por mí». Yo estaba tan confundido. Las cosas no hicieron más que volverse turbias y tétricas. Aquello que acosaba a mi hermano no era un trauma provocado por los ladrones, sino por algo más. El hombre de 3 ojos era un tema que me estaba sacando de quicio. En un principio no comprendía de dónde había ideado mi hermano aquello, y si no fuera porque yo mismo lo vi, no lo hubiera entendido o creído. Cierta noche, un mal sueño me despertó. Lo primero que hice por costumbre fue tomar mi teléfono y ver si había recibido mensajes nuevos. Al ver que todas mis redes estaban limpias, lo puse boca abajo y cerré los ojos. No me cuesta trabajo reconciliar el sueño, pero esa vez sentí con claridad que algo andaba mal. Sentí miedo sin saber por qué. Mi corazón me latió muy rápido y sudé frío. Y entonces sentí la presencia. Algo estaba ahí conmigo. Levanté la cabeza y lo vi. Era un hombre del que no podía verle sus rasgos faciales, salvo por un detalle muy particular. Ahí donde estaban sus ojos, habían unas líneas de sangre que bajaban y recorrían sus mejillas, y otro río más de aquel líquido rojo goteando desde su frente. La idea vino a mi mente de inmediato: el hombre de 3 ojos. De la manera más extraña posible, en cuestión de unos pocos segundos, la sombra se fundió con la oscuridad del cuarto y dejé de verlo. Lo más curioso de todo recae en lo que me pude enterar después. Aunque no tenía contacto con ninguno de mis vecinos, los rumores se esparcen rápidamente, y cuando fui a la tienda cercana de la casa, escuché a la señora que atendía y a otra que compraba platicando del asunto. Una sola frase de la conversación me bastó para hilar todos los puntos. Al vecino que mataron le dispararon en la frente. El hombre de los 3 ojos no era más que el alma, el fantasma o como le quieras llamar, del vecino al que ejecutaron. Y el tercer ojo en la frente era el agujero de la bala que le metieron. Sabiendo cómo estaba la situación, dormí una temporada en el mismo cuarto de mi hermanito. Y aunque sufrimos unas pocas noches igual de aterradoras, con el tiempo las apariciones del espectro terminaron y nuestra vida tomó un curso normal. El hombre de las fotos. Buen día, espero se encuentren bien. Quiero contarles una experiencia muy especial para mí. Es muy corta, pero lo suficientemente extraña como para querer contarla. A diferencia de muchos, yo no recordaba casi nada de mi infancia. Toda mi vida de pequeño había sido borrosa. Un día este tema captó mi atención especialmente y reflexioné sobre ello. Para intentar recordarlo, busqué fotos de cuando era pequeño. Encontré varias de ellas en una caja y no fue sino hasta entonces que mi cerebro comenzó a rebobinarse. Y lo que vino a mi mente no fue nada bueno. En algunas de las fotos en las que estaba yo solo, había otra persona,
Era un hombre alto, muy alto con traje, con un rostro enojado o al menos nada amigable. Siempre se encontraba cerca de mí. Me dio un escalofrío cuando me percaté de ello porque no lo conozco. Pero mi mente se abrió y las remembranzas llegaron. Fue como si mi cerebro lo hubiese bloqueado por alguna razón. Me recordé entonces sentado en el piso viendo la televisión, cuando de pronto llegaba este hombre y la apagaba. Yo lo veía como si fuera un familiar o alguien que conociera y le pedía que la encendiera de nuevo, pero él se quedaba callado y solo me veía. Entonces me levantaba e intentaba prenderla, pero él me tomaba de la muñeca y me apretaba muy fuerte y me apartaba. Otro recuerdo vino de cuando estaba jugando en un columpio de un parque con mis amigos en la primaria, cuando este tipo detuvo el columpio y no me dejó jugar más. O cuando estaba desayunando mientras veía la tele y ese monstruo tiraba mi vaso al piso, lo que hacía que mis padres me regañaran, pero nunca lo veían a él. Le platiqué a mi mamá y a mi papá sobre esa persona que aparecía en las fotos, y tampoco supieron quién era. Les platiqué todo lo que había vivido, y entre ellos y yo, la historia terminó en que se trataba de un simple hecho extraño y nada más. Pero para mí, que lo había vivido, significaba más que eso. Sinceramente no tengo más recuerdos del tema, y espero no tenerlos, porque el solo hecho de pensar que ese hombre está cerca de mí aún ahora, en todo momento, me aterra. Un malentendido. Buen día, mi nombre es Marisela. Estoy ahora junto a mi hija para contar nuestra experiencia de terror. Pensé que sería bueno estar presentes las dos para poder tocar los dos puntos de vista. Cuando ella era muy pequeña, tenía un tema con su tío paterno. Él es un señor que en aquel entonces tendría unos 45 años. A él le gustaba mucho todo el tema de la brujería, y en la familia era bien conocido por eso, aunque a nadie le importaba o le molestaba realmente, porque siempre fue un hombre muy correcto de valores y muy amable. Pero cuando mi hija tuvo un poco de conciencia del mundo, empezó a temerle a su tío. Era cuestión de que él llegaba y ella de inmediato corría a su habitación o se escondía detrás de mí. En un principio creíamos que se trataba de algo tan simple como que él le daba miedo por su apariencia, pues es un señor alto moreno y de larga barba. Era común que estuviera en nuestra casa, así que esta fue una situación que se repetía muchas veces y entre más crecía mi niña, más se asustaba. Vengo aquí con toda la intención de ser sincera en mi historia, así que debo decir que llegó un momento en el que pensé que él abusaba de ella. Por la cabeza de una madre pasan muchas cosas y se imagina hasta lo peor cuando se trata de sus hijos, pero todo con el fin de protegerlos. Platicamos con ella y le preguntamos si había ocurrido algo entre ella y su tío, y mi hija nos dijo que no, que solo era porque su tío tenía una cabeza borrosa. Supongo que tú ahora que escuchas esto estás tan confundido o confundida como yo cuando oímos sus declaraciones, pero ya entenderás más adelante. Cuando esta idea rondó mi mente, decidí comenzar a distanciarnos de este señor. Mi marido se enojó mucho cuando le conté mis pensamientos porque, pues, es su hermano y se sintió ofendido. Pero al estar su propia hija en el embrollo, aceptó de mala gana alejarnos de él. Le pusimos muchos pretextos para no verlo más y nuestra relación se fue enfriando hasta el punto de dejarlo de ver por meses enteros. Con el paso de los años, mi hija creció y su capacidad de comunicación también fue mejorando. Un día recibimos la noticia de que el tío había fallecido y evidentemente teníamos que ir al funeral. Le dijimos a mi hija que tenía que ir y ella se sintió muy incómoda. Hacía muchísimo que no lo veía, pero aún así había algo dentro de ella que no la dejaba en paz y la hacía sentirse mal por tener que ir al funeral. Fue entonces cuando surgió el tema de por qué nunca le cayó bien y fue ahí donde ella me explicó muchas cosas.
Ella dice que sus recuerdos del tío son horribles y difusos. Cuenta que ella lo veía con la cabeza al revés, como si su cuerpo estuviera de frente, pero su rostro mirara hacia atrás. Y cuando por alguna razón terminaba por verle la cara, esta estaba desfigurada, como borrosa, como si fuera una pintura fresca a la que le pasaron una mano y le revolvieron todo. Para la joven mente de mi niña, presenciar esto era terrible y obviamente le provocaba muchísimo terror. Dicen que los niños ven cosas que otros no, y aunque su tío era un hombre recto y amable, el hecho de practicar brujería de algún modo afectaba su alma, algo que solo mi niña podía notar. Oscuros. Estamos por alcanzar el final de esta recopilación y solo quiero pedirles que disfruten de lo que resta. Al final, por favor, déjame en los comentarios cuáles son las experiencias que más removieron tus sentidos o que más disfrutaste. Sin más que decir, que continúen las historias. El teclado. Esta es una experiencia personal que me pasó cuando estaba pequeña, y fue en un día donde se supone que debe ser de alegría para los niños, el Día de Reyes Magos. El día inició de maravilla, pero fue ya en el transcurso del anochecer que esta historia que te voy a comentar pasó. La casa donde vivía de pequeña era casa de mis abuelos paternos. Era un hogar grande y éramos varios primos los que vivíamos ahí, por lo que todos nos juntábamos desde temprano para ver qué era lo que nos habían traído los Reyes Magos. Ya al anochecer, fuimos a la casa de uno de mis primos para jugar un rato y fue ahí donde sucedió. Todos estábamos en la sala jugando cuando empezamos a escuchar el sonido que se produce cuando presionan una nota del teclado o piano. Y el sonido provenía de la parte de arriba de la casa donde estaban las habitaciones. Nos quedamos escuchando, pues el sonido era fuerte y se suponía que todos estábamos en la parte de abajo. Mi prima, un poco asustada, nos comentó que ella tenía un teclado en su cuarto. Nos armamos de valor y subimos las escaleras hasta llegar al cuarto, donde el sonido se volvía más fuerte. Al abrir, vimos el teclado y se veía claramente cómo estaba la tecla presionada, pero no había nadie cerca del instrumento, como si algo invisible estuviera presionándola. Y ahí vimos cómo volvió a la normalidad y otra vez se presionó la tecla. Todos espantados por lo que acabábamos de ver, salimos corriendo escaleras abajo. Fue tal el susto que pasamos a dejar los juguetes en la sala para salir lo más rápido posible de ese lugar. Sé que es una historia corta, pero es algo de lo que me acuerdo lúcidamente desde mi infancia, pues fue muy perturbador para nosotros. Espero que sea de tu agrado. Muchas gracias. Cuídate. Hola, quisiera contar mi historia de cuando era niña, y se me hizo súper raro. Soy de Tecomán, Colima. Antes, en los 90s, pues los niños podíamos salir solos a la calle, ir al centro de la ciudad, incluso subirnos al camión sin peligro de que nos pasara algo. Y si llegaba a pasar era muy raro. Una vez, como a las 11 de la mañana, fui a la casa de mi abuela. Mi casa quedaba como a 10 minutos caminando de la de ella, la cual estaba por las calles cerca del centro de la ciudad. Para ir, me gustaba pasar por el Callejón del Hambre, como le dicen en mi ciudad, en donde hay puestos de tacos, guaraches, un mercado y tiendas de ropa. Caminaba a paso normal, distraída en mi mundo,
cuando de pronto pasé por una de las tiendas de ropa, y sin poner mucha atención, antes de llegar, vi a un señor como de unos 60 años, delgado. Estaba afuera del negocio. Lo vi desde antes de pasar junto a él, repito, sin poner mucha atención. Y justo al cruzar a su lado, casi en el oído me susurra: «Cuídate». Entonces, sin dejar de caminar, giré mi cabeza rápidamente para verle la cara. Y el señor ni me veía. Obviamente se me hizo súper raro eso que me dijo, pero seguí caminando. Y 2 negocios más adelante, una de las empleadas de ahí estaba afuera justo como el señor. Y ocurrió lo mismo. Al pasar junto a ella, casi en el oído me dijo: «Cuídate». Entonces volteé rápido. Haciendo mi paso más lento, me quedé muy extrañada. Ella ni me miraba, como si no hubiera dicho nada. Y me entró miedo. Sentí que entonces algo malo me pasaría, y mi mente comenzó a maquinar, a pensar muchos posibles escenarios de muerte, de secuestro, de accidentes. Sé que pudo ser coincidencia, pero 2 veces exactamente iguales, las posibilidades son mínimas. 1000 cosas, hasta las más absurdas, me pasaron por la cabeza, porque yo era una niña en ese tiempo. Les hablo que nací en 1990 y esto ocurrió alrededor de 1998. Me fui a la casa de mi abuela con una gran paranoia, y en mi cabeza retumbaban esas 2 voces diciéndome: «Cuídate». No me pasó nada ese día, ni los días siguientes. Pero hasta el día de hoy tengo la intriga nunca resuelta de lo que me dijeron esas 2 personas. Para ser sincera, sigo con el miedo de que algo me pueda pasar en cualquier momento. Hay algo dentro del closet. Mi infancia nunca fue buena. Y no me refiero a tonterías de estilo «no me dejaban comer mi galleta después de comer» o tonterías como esas. De verdad no tuve una linda infancia. Siempre que trato de recordar algo bueno de ella, solo se interponen ciertos momentos terribles que me hicieron llorar o incluso querer dejar de vivir. Mi nombre es María Bernita, y esta es mi experiencia. Mi mamá no solo era una drogadicta, sino también una persona con el peor carácter que puedas imaginar. Ella me odiaba, y no lo digo yo a manera de berrinche, me lo decía ella cada día. Me despertaba gritándome: «¡Párate, floja!», en otras palabras más fuertes, claro. Y de buenas noches me dedicaba un dulce «te odio». Quizá te sorprenda que cuente todo esto como si nada, pero no me da ni remordimiento hablar así de mi madre, porque actualmente no sé nada de ella y no le tengo ningún tipo de respeto por lo que me hizo. Pero bueno, continuemos. Cuando era muy pequeña, esta señora acostumbraba a castigarme por lo que fuera. Si lloraba, si gritaba, si tiraba algo, si no hacía lo que me decía o por cualquier cosa que no le pareciera, ella me dejaba sin comer, me mandaba a dormir como a las 7 de la noche o me pegaba. Y todo esto era en el mejor de los casos, porque cuando realmente quería lastimarme, me encerraba en el cuarto de los castigos. Este no era más que un closet angosto que más que usar para guardar ropa, era usado como bodega para aquellas cosas que ya no servían. Para ser sincera, el problema de este sitio no era que me encerrara, ni que estuviera oscuro, ni tampoco que oliera a viejo o que hubiera poco espacio, sino que ahí dentro habitaba algo. O al menos eso yo imaginaba. La primera vez que me encerró ahí lo puedo recordar perfectamente. Había tirado por accidente un vaso de vidrio que se rompió. Mi mamá, después de darme la regañiza de mi vida y decirme que no servía ni serviría para nada nunca, me tomó de la mano y me jaló hasta este lugar. Me aventó dentro, cerró la puerta y puso la llave. Me senté y lloré en silencio porque sabía que si ella me llegaba a escuchar, el castigo sería peor. De pronto, oí un sonido al fondo del closet, como si algo se estuviera revolviendo ahí.
Como no había luz, no pude ver nada. Me espanté de inmediato y empecé a golpear la puerta tan fuerte como podía y a llorar descontrolada. Le supliqué a mi mamá que me sacara de ahí. No sé yo cómo me habré escuchado de asustada, que mi mamá no tardó en abrir la puerta y sacarme. Incluso recuerdo que me preguntó qué me pasaba. Cuando le conté lo que había escuchado, se metió con una linterna y empezó a rebuscar. Al darse cuenta de que no había nada, me dio una golpiza que me es difícil olvidar. Creo que el hecho de que me la pasara tan mal ahí dentro hizo que ella pensara que era buena idea meterme en el closet para hacerme escarmentar, así que cada vez se hizo más frecuente. Las primeras veces ya no escuché nada, pero sí que sentía que algo estaba ahí en ese closet olvidado. Me provocaba un miedo muy grande y me la pasaba llore y llore hasta que mi maldita madre decidía sacarme de ahí. Es extraño para mí contar esto, pero de verdad sentía que había alguna cosa acompañándome en la oscuridad. Hubo 2 ocasiones que me marcaron enormemente y no he podido olvidar. La primera fue una noche que mi mamá me encerró en el closet. Tendría unos 9 o 10 años. Ya no quería sentir miedo de estar ahí, así que me armé de mucho valor. Me tranquilicé lo más que pude y traté de comunicarme con lo que creía que vivía ahí. Todo fue tan rápido. Con voz quebrada solté al aire un ¿hola? A lo que, por supuesto, nadie respondió. Pero sabía que me estaban escuchando. No sé cómo, pero lo sabía. ¿Quieres ser mi amigo?, dije, con la estúpida esperanza de que lo que estuviera conmigo fuera amigable. Y recuerdo tan vívidamente como la única respuesta que recibí proveniente del techo fue una especie de siseo o chillido como el que hace un gato al enojarse. Mi corazón se llenó de terror y empecé a gritarle a mi madre una vez más que tuviera piedad y me sacara de ahí. Pero esta vez no vino en mi ayuda. Solo me hice bola en el piso y lloré y recé para que todo terminara pronto. La segunda ocasión, peor incluso, fue un fin de semana cuando me volvió a encerrar. Como siempre me encontraba sentada agarrando mis rodillas y sollozando. Y entonces escuché las bolsas moverse como la primera vez que estuve aquí. Pero esta vez alcancé a ver una sombra, una silueta pequeña y delgada que se movía entre las cosas y desaparecía. Lo único que hice, sabiendo que nadie vendría en mi auxilio, fue llorar hasta que me sacó de ahí y me mandó a dormir. Mi papá en toda esta historia siempre estuvo presente, pero como él no podía mantenerme, me dejaba con mi mamá. Él, en cambio, era un amor de persona. No me sorprende que hubiera querido divorciarse de mi madre. Para no hacer la historia más larga, mi papá terminó encontrando un buen trabajo y me llevó a vivir con él y con mi abuela. Y desde entonces viví con ellos feliz. A raíz de la vida tan horrible que tuve cuando viví con mi mamá y con los espantosos episodios en el closet, comencé a desarrollar un problema de tartamudez que hasta el día de hoy sigue afectándome. Pero a pesar de eso, lo único que hago día con día es agradecerle al cielo porque pude salirme de esa maldita casa. Y es irónico. Actualmente sigo pensando que es ridículo que, si realmente había un monstruo o algo así en mi closet, me hizo menos daño que mi madre. Oscuros. Espero hayan disfrutado de esta primera recopilación de experiencias de niños. Aquí mismo les dejo más recopilaciones de otros temas que he tocado. Recuerda que si tú tienes una anécdota de miedo o si conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, por favor envíame esa historia a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leer y tomar tu historia para mostrarla en un siguiente video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.